En Tito capítulo 2 y versículo 11 leíamos lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Come on in, Mr. Alvarez, we'll wait for you. How are you? Good. Okay. Prosigue. Gracias. El tema que estamos estudiando es renunciando los deseos mundanos. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. La semana pasada iniciamos este grupo de estudios y vimos sobre el materialismo, algo básico, ¿verdad? Todos nosotros sabemos bien de que el materialismo está mal, es algo que viene del mundo y no de parte de Dios. Eso lo establece la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, más otros versículos que leemos en el Nuevo Testamento. Nosotros somos espirituales y nuestro tesoro debe de estar ¿dónde? Dice Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Debemos de hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Lo cual entonces resulta en la siguiente pregunta. Si usted y yo deberemos hacer tesoros en el cielo, entonces ¿cuáles son los tesoros que se establecen en el cielo mientras que usted y yo vivamos en este mundo? Porque tenemos un banco en el cielo, se llama Bank of Heaven, ¿verdad? El banco del cielo. Y allí estamos acumulando tesoros, estamos depositando, pero tenemos que hacer la obra aquí en la tierra. Y es por esto lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, de que nosotros debemos de envolvernos en buenas obras. Tito 2:14 dice que debemos ser celosos de buenas obras. Y estas buenas obras que usted y yo hagamos en esta tierra es como estamos acumulando tesoros en el cielo, para que cuando lleguemos al juicio final, entonces el libro de obras, donde están escritas todas las obras, ya leímos de esto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, se abra y entonces ahí el Señor nos pueda repetir, ¿verdad?, las obras que hemos establecido aquí en la tierra. Muy bien, hoy en esta tarde vamos a hablar sobre un tema un poco triste, emocional, todo depende en cómo uno lo tome. Vamos a hablar sobre el racismo. Estamos hablando de los deseos mundanos y ahorita vamos a comprobar que el racismo es un deseo mundano. Y yo sé bien que está preguntando, bueno, ¿por qué estamos estudiando este tema? Bueno, últimamente nosotros hemos visto que nuestra nación se ha transformado de una nación de paz a una nación de problemas. Y detrás de todo esto que ha sucedido últimamente se encuentran diferentes organizaciones que ustedes conocen bien. No sé si acaso han hecho su investigación concerniente a ellas, pero ahí están. Pueden ir a Google y pueden Google y pueden darse cuenta cuál es su creencia, qué es lo que ellos están tratando de establecer o reemplazar aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, la organización de Antifa, la organización de Black Lives Matter. Menciono estas dos porque estas dos son las que son fuertes y son las que están motivando a la mayor parte de la gente de Estados Unidos para que entren en una revolución y vengan a producir caos, ¿verdad?, en los Estados Unidos, para que así se pueda cambiar el sistema
de los Estados Unidos. Pero si usted investiga bien estas organizaciones, se dará cuenta de que estas organizaciones, hermanos, son dirigidas, administradas por el homosexualismo. ¿Saben ustedes eso? Black Lives Matter esta organización es dirigida por 3 mujeres de color. Y estas mujeres de color son bien racistas. Y si usted va a blacklivesmatter.com y busca ahí, ¿verdad? Encuentra ahí cuál es su motivación, usted se dará cuenta de que ahí ellas dicen de que el propósito de ellas es de cambiar el sistema de Estados Unidos. Ellas quieren cambiar la familia nuclear, es decir, un padre, una madre y luego la familia, ¿verdad? Ellos quieren cambiar eso. Ellos quieren cambiar las comunidades en comunidades juntas, como lo hicieron en Seattle, Washington, y que solamente ahí en la comunidad se ayuden uno al otro, que no tenga nadie gobernando sobre ellos. Bueno, y la lista se va, ¿verdad? También tenemos las organizaciones del Ku Klux Klan. También tenemos organizaciones entre nosotros los hispanos, que hacen por la raza, dicen ellos. Pero detrás de ellos, ¿verdad?, hay discriminación, hay racismo. Y todo esto se envuelve, ¿verdad?, entre la gente, y por lo tanto envuelven a cristianos. No sé si ustedes se dieron cuenta, si reciben el Christian Chronicle, es el periódico de la Iglesia de Cristo en inglés, hay 3 congregaciones o 4 congregaciones de Dallas que ya se envolvieron en Black Lives Matter y están sosteniendo la idea, la ideología de esta organización. Y me pongo yo a pensar que no han ido ellos a investigar esto. La Biblia está en contra del homosexualismo, claramente. Y esto es lo que están promoviendo, lo que están tratando de establecer. Bueno, yo sé bien que entre nosotros también se ve el racismo, porque una definición del racismo es la siguiente. Los diccionarios seculares presentan 2. La primera definición la encontramos en el Webster Dictionary, en el diccionario de Webster, en la página 1170. Y según allí nos da a entender que el racismo son programas, actividades que llegan a discriminar en contra de una raza. Programas, actividades que vienen a discriminar en contra de una raza. El segundo diccionario es el diccionario mundial, y miramos nosotros que en la página 1178 nos escribe lo siguiente: el racismo es de presentar su propia raza superior a las demás razas. Presentar nuestra raza superior a las demás razas. Y esto lo puede hacer en la manera que hablamos, en la manera como nos tratamos, en la relación que uno tiene uno con el otro. Y si ustedes piensan que entre nosotros los hispanos no existe el racismo, lo existe, hermanos. Hay racismo, según que dijimos a los tejanos, hay racismo contra el mexicano. El tejano se puede ver el racismo en contra del mexicano. Hay racismo entre los tejanos, uno con el otro. Los más educados con los menos educados. Hay racismo. Hay racismo de anglo con negro y negro con anglo y viceversa. Solo que lo miramos. Cuando yo llevé a mis hijos al colegio allá en el estado de Alabama, yo lo experimenté. Yo nunca había experimentado algo así, pero yo lo experimenté. En la manera en cómo le hablan a uno, en la manera en cómo lo tratan a uno. Se quedaron sorprendidos porque nosotros, como nos decían, you're a highly educated Mexican. Pero la cosa es de que ese tipo de hablar, ¿verdad?, comunica racismo.
Solo que el racismo existe. Existió, bueno, ya vimos, ¿verdad?, la introducción a esto. Existió aún también en la iglesia primitiva, en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, antes de que la iglesia se estableciese, ¿recuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo 4, versículo 9? ¿Qué dice? Juan capítulo 4, versículo 9, ¿qué dice? Aquí se encuentra Jesucristo comunicando con la mujer samaritana. La mujer samaritana, según este capítulo, miramos nosotros que vino a evangelizar toda la ciudad de donde ella era. Pero noten cuando Jesucristo se presenta con ella. ¿Y qué dice? Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos y los samaritanos no se relacionaban uno con el otro. Ahora estamos hablando de la Biblia. No estamos hablando de lo que está pasando en el mundo, estamos hablando de la Biblia, el racismo. Y aquí miramos la mujer samaritana sorprendida, porque Jesucristo está hablando con ella. Cuando los apóstoles vinieron con Jesucristo, ellos se quedaron sorprendidos también de que Jesucristo estaba sentado hablando con una mujer samaritana. Si usted conoce la historia de los judíos cuando ellos caminaban o se iban a Galilea, ellos, déjenme poner un mapa aquí para que lo mejor comprendan. Aquí está la tierra, aquí está Palestina, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, río Jordán, más al lado. Aquí está Jerusalén. Acá para este lado estaba Galilea. ¿Okay? Aquí todo esto era de los samaritanos. ¿Okay? Aquí estaba Jerusalén. Cuando el judío caminaba, aquí estaba Jericó. Cuando el judío caminaba a Galilea, se iba por este lado. Noten, por este lado hasta Galilea. No pasaban por Samaritana. Pero en este caso Jesús entró a la tierra con los samaritanos. Y esto se puede ver desde que se estableció y viene del Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 4. Lean capítulo 3 y capítulo 4 de Nehemías y ahí se da cuenta cómo empezó este problema. Pero, racismo. Miramos el racismo aquí, ¿verdad? Cuando la iglesia se establece, miramos nosotros en Hechos capítulo 6 y versículo 1, el segundo pecado o problema dentro de la iglesia. ¿Cuál fue el primero? Hechos capítulo 5, ¿verdad? Versículo 1, con Anías y Zafira. Pero en Hechos capítulo 6 y versículo 1, miramos nosotros el segundo problema o pecado dentro del cuerpo de Cristo Jesús, que los apóstoles tuvieron que confrontar y buscar solución a este problema. Y fue un problema de racismo. Los hebreos estaban menospreciando ¿a quién? A las viudas de los griegos. ¿Alguien lee versículo 1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora este versículo nos da a entender el problema. No nos da a entender la razón en por qué fueron desatendidas. Pero cuando leímos toda la historia, nos damos cuenta que era a consecuencias del racismo. Porque los judíos no querían a los hebreos no querían a los griegos. Los griegos eran de una sangre mezclada. Eran judíos y gentiles. Eran mezclados. Entonces, los judíos no querían a otras personas. Y cuando las viudas de los griegos fueron puestas en la lista, los hebreos no atendieron bien a estas viudas. Y noten la manera en cómo los apóstoles vienen a resolver este problema. Dice que vinieron a escoger a 7 hombres.
Y si usted lee los nombres de estos 7 hombres, ¿fueron judíos? Fueron gentiles. Escogieron a 7 gentiles, los cuales se encargaron de este puesto, de preocuparse de que la administración a las viudas griegas cada día fuera igual a las viudas hebreas. Y estos 7 después comenzaron, se mira que Felipe se convirtió en evangelista, Esteban un gran debatista, Hechos capítulo 6 versículo 8, y miramos nosotros que estos hombres, ¿verdad?, se les impusieron las manos, les dieron dones milagrosos y fueron grandes personas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero el punto que quiero aclarar sobre esto, ¿verdad?, es que miramos el racismo dentro de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes de Hechos capítulo 15 versículo 1 en adelante? El apóstol Pablo y Bernabé llegan de su primer viaje misionero, los últimos versículos del capítulo 14, contentos y alegres. Pablo le viene y le da un reporte a la congregación de Antioquía, de donde él era miembro. Y el reporte era de que muchos gentiles obedecieron el evangelio. Y los hermanos estaban contentos y alegres. Pero había unos de la ciudad de Jerusalén, de la congregación de Jerusalén, que habían venido a Antioquía a causar problemas y decirles que los gentiles no eran realmente miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que ellos tenían que hacer, ¿verdad?, y cumplir la ley mosaica. Estos son los que llamamos nosotros judaizantes. Pero el problema de todo esto era el racismo. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, le dicen los hermanos de Antioquía, tienen que ir a Jerusalén para arreglar este problema. Y todo el capítulo 15 se envuelve de este problema, en donde Pablo, Bernabé, Santiago y otros comenzaron a argumentar su caso, ¿verdad?, en contra y a favor de lo que estaba ocurriendo. El versículo 10 de Hechos capítulo 15 encierra todo. Dice, pero ¿cómo podemos nosotros encargarles, poner sobre ellos este yugo que ni aún nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar a cabo, refiriendo a la ley de Moisés? Pero el problema era el racismo. O sea que los judíos no estaban cumpliendo la ley y querían que los gentiles cumplieran la ley al pie de la ley. Eso es lo que miramos, el racismo dentro de la iglesia. Y recuerden ustedes del problema que hubo en Gálatas capítulo 2 y versículo 11 en adelante. ¿Con quién fue? Fue con Pedro. Supuestamente Pedro, en Hechos capítulo 15, ellos ya habían llegado a la conclusión, juntamente con el Espíritu Santo, Hechos 15, 28, de que no le iban a imponer esto a los gentiles, de que no iban a causar problemas. ¿Okay? Pero miramos nosotros en la región de Galacia, en las iglesias de Galacia, que Pedro se juntaba con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos de Jerusalén, se iba con los judíos. Y dice que esta actividad de Pedro causó tanto problema dentro de las iglesias en Galacia, que ya estaba arrastrando, a consecuencia de su hipocresía, estaba arrastrando a Bernabé y a otros. Problema de racismo. Y noten que estamos hablando de Pedro. Si usted no conoce a Pedro y no ha oído la historia de Pedro, Pedro era un celote. Los celotes eran aquellos quienes odiaban a los gentiles, odiaban a los romanos. Los celotes son aquellos que cargaban una daga de este tamaño, ¿verdad? Cuando miraban a un romano se le acercaban y pum, 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 y ahí lo dejaban tirado. Eso era el celote. Pero lo que estamos hablando de Pedro, que era un celote. Y como que ese hábito, ¿verdad?, este hábito carnal todavía se le quedó un poco en la tendencia a Pedro. ¿Okay? Y luego miramos nosotros en Efesios
capítulo 12, versículos 14 y 15, que aquí el apóstol Pablo está tratando sobre un caso de racismo. Y él ahí menciona de que Dios le había quitado la pared de entre medio, de que ya no debería existir una pared entre medio. Y para mejor entender este texto, hermano, tenemos que entender sobre el templo de Jerusalén. ¿Sabían ustedes que en el templo de Jerusalén había un atrio, verdad, donde se podían reunir los gentiles? Estos gentiles que eran, se me escapó la palabra, farisélitos, ¿verdad? Es la palabra, yo creo que sí es. Prosélitos, perdón, prosélitos. Los gentiles prosélitos que habían adoptado la ley de Moisés en su manera de vivir, ¿verdad? Pero ellos no pueden entrar al atrio de los judíos, sino que tienen su propio atrio. Y había una pared entre medio que los dividía. Había el atrio de mujeres, el atrio de gentiles y el atrio de los judíos. Y dice el apóstol, ¿mande? Sí. Y Pablo aquí está diciendo, Cristo ya ha quitado la pared de entre medio. Es decir, ya se puede juntar judío y gentil, porque todos son uno. Y esto regresa a lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 28. En Gálatas capítulo 3 y versículo 28, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Noten que habla de todos. El esclavo, el libre, el judío, el gentil y la mujer. Pero lo que menciono todo esto, hermano, para que miremos nosotros que el problema del racismo estaba bien patente en la iglesia del primer siglo. Se miraba y lo miraban y pues los judíos no hacían nada para resolver este problema. Pablo trató de resolver este problema. Pablo dice que él fue escogido como apóstol ¿de qué? De los gentiles. Y Pablo trabajó y luchó para venir a unir a estas dos razas en uno en Cristo Jesús. Cuando entramos en Cristo Jesús, hermanos, ya no somos mexicanos, ya no somos americanos, no somos negritos, no somos cubanos, no somos guatemaltecos, no somos salvadoreños, no somos ningún tipo de raza. Somos cristianos. Somos cristianos. Y tenemos que tener la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2, 16. Y tenemos que ver por los ojos de Cristo. No miramos a un mexicano, no miramos a un tejano, no miramos a un anglo, no miramos a un salvadoreño, miramos a un cristiano. Y este es el mensaje que nos presenta la palabra de Dios. Pregunta, comentario de este segundo punto, hermano. El racismo en la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y claro que ustedes ven que tiene historia, ¿verdad?, del racismo en la iglesia de Cristo en el presente siglo. Pero ¿para qué vamos a levantar, como dicen en inglés, why uncover all wounds, ¿verdad? Mejor dejarlos por la paz. Pero el racismo existe. Así como existió en la iglesia del primer siglo, también existe hoy en día. ¿Mande? Cuando dicen, ¿verdad?, de Cristo, que también puede salir algo bueno, ¿verdad? Ahí están deseando, ¿verdad? Sí, a Jesucristo. Porque dice, ¿verdad?, que acaso puede salir algo bueno de Galilea. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que está refiriendo a Jesucristo. Y los otros judíos, que eran los fariseos y los saduceos, recuerdan cuando los apóstoles comienzan a hablar y les comienzan a preguntar, ¿verdad?, que dónde habían sido enseñados ellos.
¿Recuerdas? Dicen que no son estos unos personas de Galilea. Dan a entender que de Galilea no salía persona educada. Incluso de Jesucristo dijeron lo mismo. ¿Mande? Incluso de Jesucristo dijeron lo mismo. Ya. Pues este debe salir con letra, este es el hijo de José. Ya. Pero la cosa es de que estos hombres que ellos dijeron, ¿verdad?, que no tenían conocimiento, que no tenían estudio, no podían encontrar los argumentos de ellos. No podían. Tomemos por ejemplo a Esteban. Los que estaban más educados, ¿verdad? Pues eran los que iban con Gamaliel, ¿verdad? Sí. Shammai estaba un poco más. Bueno, eran personas que estaban guiados por el Espíritu Santo, hermano, en aquel entonces. El Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, no se preocupen por lo que van a hablar. Yo estaré con vosotros y ustedes van a hablar lo que el Espíritu Santo en aquel entonces, ¿verdad?, les revelaba que enseñaran y que hablaran. Hoy en día, si nosotros estudiamos la palabra del Señor y estamos bien adestrados a la palabra del Señor, como dice 2 Timoteo 2:15, no tenemos por qué avergonzarnos, porque la palabra es la que va a hablar. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:8, dice, en contra de la verdad nadie puede, nadie. Y es todo lo que tiene que hacer: leerla, estudiarla, aplicarla en nuestra mente, en nuestro corazón, entender bien el mensaje, cómo interpretarla y ¡pum!, presentarla. Y nadie va a poder encontrar esa palabra, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¿Manda? Que le dicen a los apóstoles cuando los querían que les dice que los dejen, ¿verdad? Si es de Dios lo que ellos están, ¿verdad? Y si no, pues se va a crecer como los demás, ¿verdad? Y no es lo que iba a decir, no sé quién lo dijo. Un hombre reverenado, ¿verdad?, por los judíos, Gamaliel. Fue en Hechos capítulo 5, versículos 34 en adelante, miramos nosotros, que este hombre era reverenado por los judíos, lo tenían en alta estima. Y Pablo estudió bajo los pies de este Gamaliel. Por eso él dice, ¿verdad? Dice, concerniente a la ley, irreprensible. Irreprensible, Filipenses capítulo 3. Y el apóstol Pablo era un hombre que batallaba para expresarse, un hombre tosco en su manera de hablar. Es lo que dice en 2 Corintios capítulo 11. Dice, pero en conocimiento del Señor, en conocimiento del Señor, lo que él hablaba, lo que él decía era infalible porque tenía el Espíritu Santo. Y así miramos nosotros que todos los hombres, ¿verdad?, que Dios escogió. Y hay un texto que no recuerdo dónde está, pero que Dios escoge, no escogió a los sabios, no escogió a los inteligentes, escogió a hombres, a pescadores, a hombres de campo. Noten a quién escogió: hombres que vinieron a ser poderosos en su manera de hablar, en su manera de presentar la palabra del Señor. Por esto estos fariseos y saduceos le daba rabia cuando los oían hablar. Cuando Esteban comenzó a argumentar y presentar argumentos en contra de ellos, dice que nomás temblaban sus dientes de tanto enojado que estaban, que no podían ir contra él. Hechos capítulo 7, versículo 51 en adelante nos habla de eso. Por lo que Dios escoge a tales personas para que la excelencia, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, para que la excelencia de Dios, la excelencia de la palabra, venga a ser manifestada. Entonces, si Dios puede hacer eso con aquellos hombres, note y considere lo que puede hacer con nosotros en tu iglesia. Bastante, ¿verdad? ¿Mande? El que estaba recibiendo una vez 1 Corintios 1:27. ¿Qué dice? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí está. Ahí está, ese texto lo declara todo. ¿Ok?
Nada más sobre este punto. Punto número 3, entonces. Este deseo mundano, ¿verdad? El racismo, se dio en la iglesia, pero no ha venido de parte de Dios. ¿Ok? Porque miramos nosotros, aquí voy a poner tentaciones. Y miramos que existe la patriarcal, la mosaica, la cristiana, ¿verdad? Ya vimos todo esto. Pero lo volvemos a ver, ¿verdad? Para que miremos que en todas estas dispensaciones Dios demuestra, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? Eso se encuentra en la patriarcal. ¿Qué dice Deuteronomio 10, 17? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No hace acepción de personas. En la edad patriarcal, esta enseñanza, y claro que hay muchos otros versículos, ¿verdad? Pero solamente uno para establecer el punto. Aquí Dios dice, Dios no hace acepción de personas. Y miramos nosotros que en Proverbios, capítulo 23 y 24, ¿qué dice? ¿Es 23 o 24? Déjenme. Proverbios, ahorita lo arreglamos. 23, 24, perdón, 23, 24. Es 24, 23 y 24. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es 24, perdón, no 23. Entonces miramos nosotros que eso cae bajo el mosaico. Y luego también en el Nuevo Testamento está el libro de Mateo, el libro de Lucas, que menciona lo mismo. Pero luego vamos en la era del cristianismo, ¿verdad? 2.11. No sé lo que dice en 2.11, rápidamente porque el tiempo se me va mucho. En Romanos 2.11 dice lo siguiente. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todo lo que está en la religión cristiana. También lo tenemos en Hechos, capítulo 10, versículo 34. Solo que en las tres dispensaciones, miramos nosotros que Dios establece de que Él no es un Dios que hace acepción de personas. No es un Dios que es racista, sino que a todos nos trata igualmente. El juicio no va a ser porque él es más rico, él es más pobre, sino que va a ser a consecuencia de las obras que nosotros hayamos establecido aquí en la tierra. Entonces miramos que en las tentaciones se establece de que el racismo no es parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que concluir que el racismo es un deseo humano, un deseo que Satanás viene a explotar y viene a motivarnos a que lo usemos para que nos vengamos a destruir uno al otro. Y esto claramente lo miramos nosotros, ¿verdad? Vamos a poner aquí influencia de Satanás. ¿Ok? Lo miramos nosotros en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, en donde dice que Satanás tiene sus ministros, los cuales hacen el trabajo por Satanás. Recuerden, Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Satanás es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. Y capítulo 14, versículo 30. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Satanás es el que viene a influenciar este mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Y lo hace con sus ministros. Y aquí en estos ministros, ¿verdad? Ya podemos poner Antifa, podemos poner Black Lives Matter y pongo etcétera, porque son todos los demás grupos. Estos son ministros de Satanás que están promoviendo el racismo.
viví en los años 70, hermanos. Yo miré por el televisor cómo trataban a los negritos en Alabama, en Georgia, en otros lugares. Yo llegué a ver esto por la televisión, ¿verdad? Yo llegué a vivir en la era de Martin Luther King, todos estos, y nos quieren regresar a este punto, el racismo. Por lo que pongo todo esto ahora para que miremos, y cualquier persona que venga a promover el racismo dentro del cuerpo de Cristo Jesús, viene a ser un ministro de Satanás que está promoviendo un deseo mundano. Y este deseo mundano debe de ponerse a muerte cuando uno viene a obedecer a Cristo Jesús. Porque recuerde, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más ¿quién vive en él? Cristo. Gálatas 2:20. Y si Cristo vive en mí, entonces yo tengo que pensar como Cristo, tengo que ver por los ojos de Cristo, tengo que hablar como Cristo, tengo que vivir como Cristo, tengo que seguir sus pisadas, como dice 1 de Pedro 2:21. Y esto quiere decir que cuando yo fui bautizado, Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, que el viejo hombre, y Pablo dice el viejo hombre, y no te lo que dice Colosenses 3:9. En Colosenses capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado, noten, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. La palabra hechos quiere decir con sus hábitos, con los deseos mundanos. Dice el apóstol Pablo, habiendo despojado, la pregunta es ¿dónde? En el bautismo, que habla Romanos, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Ahí se despoja, en el bautismo se despoja todo. Y ya venimos a ser una nueva criatura, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 1 dice, entonces cuando venimos a ser nueva criatura, tenemos nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba. Entonces, para nosotros, el cristiano no debe de practicar el racismo. No debe pensar ni creer de que él es superior a nadie más. Ya cuando uno piense que es superior a alguien más, ya entonces vamos de bajada. Porque no somos superiores unos a otros, sino que estamos en el mismo nivel. Y nos ayudamos uno al otro, ¿verdad? Para alcanzar a donde todos deseamos ir, que es el cielo. No nos ponemos abajo. ¿No han notado ustedes que hay hermanos que hablan, verdad? Y hablan en inglés y dicen, they speak with a condescending voice, o sea que ponen uno abajo, ¿verdad? No debemos de hacer eso como cristianos. Cuando hablemos, ¿verdad? Debemos de levantarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros y no destruirnos, porque somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos la misma cabeza que es Cristo Jesús. El tiempo ya me terminó, hermano. ¿Tienen preguntas o comentarios? Sí, hermano. Bueno, por eso el Señor Jesucristo no por la unidad, para que seamos más superiores a los superiores. Y Cristo Jesús nunca se presentó como un superior a nadie. Por cierto, él dijo, yo no tengo casa, no tengo donde inclinar mi rostro, nada. También una persona humilde. Y siempre exaltó a los demás. Siempre les daba lo que ellos necesitaban. El propósito de Jesucristo es de venir y salvar al pecador. Vino a buscar lo que se había perdido para salvar. Y miramos esa humildad, miramos ese carácter en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros también debemos de tener, de mostrar. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces terminamos con el segundo tema.
el próximo miércoles, pero pues ya todo depende del anuncio que vamos a estudiar sobre la pornografía. La pornografía, ¿verdad? Es un deseo mundano. Y luego después de eso viene el alcohol, las drogas y el tabaco. Y después de eso viene la lascivia. ¿Saben lo que es la palabra lascivia? El baile. Esas famosas cumbias, ¿verdad? Esos son movimientos lasciviosos. Pero todo esto está por delante, todo depende, pero vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a ver los estudios, porque son deseos mundanos. En esta tarde, si acaso hay alguien que está sujeto a la invitación que en esta noche se está extendiendo a cada uno de ustedes, es posible que entre nosotros se encuentren personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús, desean conocer más, desean estudiar más la palabra del Señor. Estamos dispuestos para ayudarles. Si acaso usted ya entiende lo que se envuelve entregar su vida al Señor, le invitamos para que venga y lo manifieste, y así los ancianos tomarán de ese punto en adelante la situación. Si hay hermanos en Cristo Jesús que piensan que han pecado y necesitan que estar bien con el Señor, le invitamos para que arreglen cuentas con Él. Cualquier que sea su situación, estamos listos y preparados para ayudarle en esta noche. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.